Europa no debería tener tanto miedo de la inmigración. Todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje. El gran escritor alemán Günter Grass. Bienvenidos a Cara a Cara. Hoy hablaremos, debatiremos sobre el tema de la integración. Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara en su canal Córdoba Internacional Televisión, que hoy dedicaremos a un tema que muchas veces hablamos de integración, pero cada uno llena este concepto del contenido que cree oportuno. Para hablar de este tema en concreto y para profundizar en el debate y a lo mejor confrontar también conceptos, contamos con dos personas que tratan esta temática muy de cerca. Y además desde el compromiso mismo. A mi derecha tengo a Abuy Infubea, director de Uhuru África Televisión y activista de derechos humanos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y a mi izquierda tengo a Rafael Ripoll, concejal de España 2000 de Alcalá de Henares. Bienvenido. Muchas gracias. España 2000, uno de los colectivos más críticos con la inmigración y también de los más opositores a la presencia musulmana o al Islam en España y en Europa. Vamos a profundizar en estos temas, pero me gustaría, como de costumbre en este programa, os lanzo la primera pregunta para que podáis, digamos, poner la base del debate, y es que, ¿qué entendéis, por ejemplo, en tu caso, qué entiendes, Abuy, cuando escuchas integración y qué significa para ti la palabra integración o el concepto de integración? Bueno, aquí básicamente habría tres ideas básicas, que es lo que a mí me gustaría que fuera, lo que normalmente se entiende por integración, y es lo que al final se acaba siendo lo que se impone, y lo que a los seres humanos de cualquier raza, de cualquier país, nos interesaría, que es la convivencia, ¿no? Son tres dimensiones diferentes. Lo que ocurre es que la integración, tal y como se presenta con que las personas de otra cultura deben de someterse a una cultura determinada, y a eso lo llaman integración, ¿no? Igual que los crímenes, las violaciones del pasado contra los negros, contra los judíos, lo llaman ahora mestizaje, ¿no? Entonces ese tipo de lenguaje peligroso de legitimar crímenes se suele convertir en una forma de que o te integras, y ese o ya es una justaposición que implica ya una amenaza. Y lo que me gustaría, o lo que nos gustaría a los demás, que la integración fuera una convivencia, es decir, un respeto mutuo entre pueblos y personas, desde el reconocimiento mutuo, no desde la preidea de que soy superior a ti, por tanto tú te integras a mí, porque entonces no es integración, es una cuestión, es una realidad de dos partes, y sobre todo en una sociedad como la española europea, donde el Estado-nación, el Estado-España o el Estado español, como queramos llamarlo, tiene la legitimidad para organizar la convivencia de los ciudadanos. Por tanto, es a partir de los mecanismos legales que el Estado español impone, no a los extranjeros ni a los inmigrantes, sino a otras partes de España que vemos que no quieren ser españolas y, sin embargo, tienen que asumir una realidad que tiene que ver con España. Sin embargo, la violencia sobre la integración se pone sobre los que sí quieren ser españoles y vienen de fuera, y los que no lo quieren ser y son de aquí, sobre estas personas se presupone que están integradas. Obviamente hay una perversión intrínseca en el concepto de integración. Para ti, Rafa, cuando escuchas integración, ¿qué significa para ti? Efectivamente, coincido mucho en lo que dice. Integración es un eufemismo para querer decir que los distintos pueblos que vengan aquí deben de borrar y eliminar sus identidades, y que el pueblo que está aquí debe también hacer renuncia a su propia identidad para adaptarse a esas culturas que vienen. Integración es un eufemismo, y la integración por ambas partes acaba significando desintegración de culturas y de identidades. Evidentemente, el Estado español es el que tiene que fijar las normas de los ciudadanos que aquí estén fijados. España no es tierra de conquista, aquí hay una cultura, aquí hay una forma de vida, aquí hay unas normas, y yo entiendo que los que vienen deban respetar nuestras normas y nuestra forma de vida. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto deben de respetar nuestras normas y nuestra forma de vida? Pues hasta lo que lo legal les indique que tienen que respetarlo. A partir de ahí, en la vida personal y privada de cada uno, yo entiendo que cada pueblo que nos visita y que es invitado a permanecer en nuestra tierra, en nuestro país, pues se le respete su forma de vida, con la intención siempre de poder reunirse con su propio pueblo. Has dicho al principio, en la presentación, algo que me gustaría matizar. España 2000 no está en contra de la inmigración per se.
somos críticos con la inmigración masiva. Es justo lo que he dicho, críticos, muy críticos. Somos críticos con la inmigración masiva, con la inmigración desordenada, y yo entiendo que un Estado que se quiere administrar a sí mismo debe de controlar también ese aspecto. Y ese es el ámbito en el que somos críticos. Nosotros, desde luego, no tenemos nada en contra de los inmigrantes, puesto que entendemos que forman parte, son herramientas de eso que se llama hoy capitalismo internacional o neoliberalismo económico. Volviendo al tema de la integración, yo soy muy respetuoso con las identidades y las culturas de los otros pueblos, y de la misma forma que yo quiero que se respeten las identidades y culturas de los otros pueblos, también exijo respeto para mi identidad y para nuestra forma de vida. De acuerdo. Vamos a ver un pequeño vídeo, también introductorio, además de las respuestas que nos han dado nuestros dos invitados, y luego seguimos el debate. A lo largo de la historia, poblaciones con distintas culturas, lenguas, fisonomías, costumbres y religiones se han encontrado, convivido y mezclado, bien porque unos emigraron al territorio de otros o porque todos cayeron bajo el control de un mismo gobierno. Cuando varios grupos de seres humanos conviven juntos durante un tiempo, puede producirse alguno de estos tres fenómenos: el multiculturalismo, la integración o la asimilación. El multiculturalismo, también llamado comunitarismo, se produce cuando varios grupos étnicos o religiosos conviven en la misma ciudad o región, pero cada uno mantiene su propio sentido de identidad, habla su propia lengua, practica su propia religión y vive sus propias costumbres. En los casos más extremos, miembros de cada grupo se casan entre ellos, viven en barrios segregados y los niños acuden a colegios solamente con los de su propia etnia. La relación entre miembros de distintos grupos étnicos normalmente se reduce a transacciones comerciales, laborales, políticas y poco más. La integración se refiere a una situación donde varios grupos diferentes conviven en la misma ciudad, mantienen sus propias costumbres y siguen hablando su idioma en la intimidad, pero se mezclan, interactúan y todos sienten formar parte de una identidad común que les engloba a todos. Su expresión más reconocible es la existencia de un alto porcentaje de matrimonios mixtos. La asimilación se encuentra en el polo opuesto al multiculturalismo y sucede cuando los miembros de un grupo adoptan al 100% la identidad del otro hasta el punto de que dejan de hablar su propio idioma, apreciar su gastronomía, vivir sus costumbres o practicar su religión. Adoptan de tal manera las referencias culturales del otro que dejan de considerarse un grupo distinto. ¿En cuál de estos supuestos se encuentra España? La crisis económica, y muy especialmente la del ladrillo, evitó que se edificaran barrios completos para inmigrantes, como en Francia o Reino Unido, auténticos guetos de segregación y marginalidad muchos de ellos. Pero aunque se ha conjurado el fantasma de la exclusión, nuestro país se encuentra así ahora en una encrucijada en la que todos deben decidir el modelo a seguir: integración o multiculturalismo. Los españoles, los de siempre y los nuevos, tienen la palabra. Ahí estaba ese vídeo firmado por el periodista y compañero Jaime Barrientos, que nos habla básicamente de esos tres modelos de integración, modelos de sociedad, de convivencia entre culturas. Tenemos el modelo multiculturalista anglosajón, donde sociedades viven en paralelo, no hay mucho espacio común. El modelo intercultural, donde las comunidades culturales, étnicas, religiosas conservan sus especificidades, pero conviven en mucho espacio público que comparten. Y luego está el modelo asimilacionista, como es el francés, en donde pues, los ciudadanos nuevos tienen que convertirse al republicanismo y renunciar al máximo a su identidad propia. ¿Cómo ves el caso de nuestro país? ¿Si sigue conscientemente algún modelo o por accidente estamos en el modelo intermedio, como sería el intercultural actualmente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad es que tengo un gran aprecio por Jaime, que es un gran periodista y un profesional muy importante. Creo que la idea que presenta esas diferencias entre multiculturalismo y demás
realmente creo que no son tales, porque la multiculturalidad, una de las diferencias que tiene es que genera referencias. Nos puede gustar o no, pero el hecho de que haya habido un presidente como Barack Obama en Estados Unidos es producto de una sociedad multicultural. Es decir, las sociedades... Solo hablando de conceptos, multiculturalidad es una realidad. Sí, es una realidad. Multiculturalismo es apostar por esa... Muchísimas gracias por esa precisión. Es decir, en la propia historia de España, porque España existe antes de la llegada de los inmigrantes, parece que algunos lo han descubierto ahora, de que hay que defender a España, había musulmanes, había judíos, había cristianos, había negros, y los reyes católicos o los reyes que hubo en la historia de España no decidieron destruir España porque había multiculturalidad. Es decir, esta idea de que las cosas son nuevas y por tanto de repente hemos descubierto las parteras, hemos descubierto a los moros, hemos descubierto a los judíos, es falso y falseado, y es una realidad política, es una instrumentalización política, porque para entender el multiculturalismo hay que entender que en países como Inglaterra, donde hay un alcalde de Londres que es de origen pakistaní, eso solamente sea en sociedades multiculturales. Las sociedades interculturales, como puede ser, entre comillas, según nos decían antes, la española, o las que son asimilacionistas, no generan referencias para que esos niños amen a esa sociedad, porque los representantes siempre son blancos, y los niños están en el gueto. Y cuando Benzema comete un error, el ministro sale para encarcelarlo. Pero cuando es Messi, no pasa nada. Entonces los niños se dan cuenta de ese juego perverso, y es cuando automáticamente los guetos se convierten en auténticos centros de explosión. No son las condiciones sociales las que hacen que la gente se levante. Muchísima gente española blanca también vive mal. Y también tiene problemas de paro. Y sin embargo no se siente alienada de su propia sociedad. Es porque esas personas que vienen de esos guetos no se ven representados en esa geopolítica y gestión del Estado. Y el ejemplo que he puesto de Messi y Benzema puede parecer anecdótico, pero es un ejemplo claro de cómo el primer ministro hace una campaña para que a un jugador X no vaya a la selección y se le estigmatice. Y ese primer ministro fue un inmigrante ilegal español que llegó allí, a Francia. Pero ¿qué ocurre? Que él ha asumido esa parte que tú explicabas de lo que llaman la asimilación. Él se siente ya un francés más y, por tanto, todo aquello que suene a un intento de representación diferente la tiene que atacar. Pero es evidente que también en otras partes del mundo, por ejemplo, ahora Donald Trump dice: los blancos sufren, ¿no? Entonces toda la sociedad mundial tiene que dejar que Donald Trump haga fechorías porque los blancos sufren. Solamente cuando los blancos sufren, el mundo está en peligro. Si sufre otra gente, no hay problema. Es contra eso que los chicos de la Balués protestan. No porque no tengan trabajo, no porque no tengan el metro cerca, protestan porque no se sienten representados, ojo, no ahora, en un marco histórico, porque ellos se consideran que sus padres llegaron a París a echar a los nazis. De Senegal, de Marruecos, de Argelia. ¿Te refieres a ese racismo estructural que a veces no se manifiesta en palabras, pero sí en la actuación misma, en la gestión del Estado, de los asuntos públicos, se ve claramente? Antes, Rafa, hacías una definición de, bueno, respetamos las culturas que llegan, de los pueblos que llegan, y queremos que nuestro pueblo también sea respetado. Me gustaría que concretaras un poco más qué significa ese respeto, y luego a lo mejor has dado a entender, no sé si he entendido bien o mal, de que estas personas pueden ser lo que quieran ser en privado, no hay problema, como si sí hubiera problema a la hora de que estas comunidades culturales, religiosas o étnicas pudiesen manifestarse en público. ¿Habría algún problema en este sentido? Bueno, en el ámbito religioso yo no quiero hablar. La libertad religiosa es un hecho en nuestro país y eso hay que respetarlo, es un derecho fundamental, pero, y eso no hay duda de que hay que respetarlo. Pero solo una cosa, antes ha dicho que respeta a los inmigrantes, que no está en contra de la inmigración, sino que hay que hacer es, digamos, que no haya una inmigración masiva, etcétera. Pero leemos en su partido campañas muy gráficas. Si hay 4 millones de parados, sobran 4 millones de inmigrantes. Es una campaña de España 2000. Y ahora dice que respeta la libertad religiosa, pero hay otra pancarta y otro cartel de no a la mezquita manifestación, y luego ponen a 3 mujeres con burka, cuando en España no hay ningún caso de mujer con burka. Bueno, es decir, a lo mejor no sabe los conceptos. Hay lo que se llama el velo integral, que no es el burka. Sí, no, hay burka. Tengo muchísimas fotos de mujeres paseando por calles de España cuando dice que respeto a los inmigrantes,
antes, cuando dice que respetamos la libertad religiosa, pero luego ustedes, su planteamiento como partido es contrario, hay una contradicción de discurso entre la realidad. Esa campaña de no a la mezquita es de un barrio en concreto que no tiene ningún tipo de dotación deportiva, que no tiene ningún tipo de dotación cultural, que ni siquiera hay aparcamientos públicos, y se quiso instalar una mezquita en un lugar que es utilizado por los vecinos de ese barrio para llevar a los niños al parque, para aparcar en unos terraplenes, y se hizo una campaña en concreto que ese barrio lo que no necesita precisamente es una mezquita, en unos bajos de un edificio que lo que deberían de ser convertidos era para otras cuestiones. ¿Era una cesión de espacio público? Sí, claro, efectivamente. Respecto a esa exigencia de respeto. Hay muchísimos barrios que están carentes de todo tipo de dotaciones culturales, deportivas, sociales. Y creemos que las necesidades de esos barrios son otras más y mejores que una mezquita. Una mezquita, pues yo qué quiere que le diga, en el ámbito religioso yo no me meto, pero durante 5 veces al día muchísimas personas, y más como estaba planteada ese tipo de mezquita, que era para más de 1000 fieles, supone una afluencia de cientos de personas en 5 momentos determinados del día, en un sitio donde ni siquiera hay aparcamiento, donde son calles estrechas, donde las cuestiones de seguridad del tráfico y de seguridad, no seguridad ciudadana, no ahora me digas que estoy insinuando que los que acuden allí a rezar roban carteras, no. Entiendo que el problema es que se dedique ese espacio a un lugar de culto, no porque sea musulmán, al igual que hubiera sido una iglesia, una parroquia, da igual. O un centro comercial, de acuerdo. O un centro comercial que en su proyecto no lleve la instalación de aparcamientos, por ejemplo. Perfecto. ¿No? Que lleve una acumulación de miles de personas o de cientos de personas en un punto concreto, en un momento concreto del día. Pues desde luego los problemas de seguridad que se crean en ese barrio son muy grandes. De hecho, las octavillas y la información que se repartió aludía a esos términos. Ahora al respeto de la cultura propia del pueblo. Vamos a ver, nosotros somos españoles, vivimos en España, tenemos una cultura y una forma de vida y unas normas que nos hemos dado a lo largo de toda la historia. Y estas son nuestras normas. En España tomamos vino, comemos cerdo, nos gusta bailar, tenemos una forma de vida pues en la calle, de alegría, y es nuestra forma de vida y es nuestra norma de vida. España no es territorio de conquista, España no es la luna, España no es Oklahoma en el siglo XVIII. En el que aquí llega uno y monta su rancho. Aquí ya hay, en este territorio, ya hay una forma de vida y una cultura establecida. Evidentemente las culturas a lo largo de los años pues avanzan hacia un sentido, hacia otro, reciben algunos aportes de otras culturas, eso las enriquece, otras veces las retrasa, pero es el fluir de la vida. Y aquí tenemos una cultura en España. Esto no es territorio de conquista, aquí no somos zombies sin ningún tipo de cultura. De la misma forma que los africanistas reivindican su cultura. Pues no sé, para mí uno de mis referentes ideológicos y políticos es quizás Tomás Sankara, que reivindica para él y para su pueblo el no a las injerencias externas, el ser dueños de su propia soberanía, el ser respetados en sus tradiciones y en sus costumbres. Pues eso lo reclamo yo también para mí. Pero yo entiendo que ahí hay un argumento falso y falseado, porque quien pone en peligro la identidad de España, que tú reconoces como propia, porque te habrás dado cuenta si pones la televisión que hay mucha más gente en España que tiene otras ideas de España. Eso es legítimo, ¿no? Y eso es lo bonito de mi país. Bien, entonces, la diversidad regional, entonces, la diversidad de gastronomía, eso es lo bonito. Quien pone en peligro eso no son los inmigrantes, es el propio, la señora Merkel. Hombre, impone, bravo. No, la señora Merkel, el propio Donald Trump, y yo no veo que frente a estos... Mira, güey, cuando Hussein yo no veo decía, que frente a ellos, mira, yo no veo que frente a los hooligans que llegan en las costas de España y arremeten con todo y dejan todas las calles sucias. Yo no veo ninguna campaña. Ahora, basta con que uno de ellos sea musulmán o sea cualquier cosa para decir que... se bueno, pone... pues estás pensando con prejuicios. Mira, cuando No, lo digo desde alguien que interactúa en los medios de comunicación. Yo nunca he visto que se abra un telediario diciendo alemanes invaden España. Pero sí he visto que digan pues no me gustan ni esos alemanes, ni esos ingleses, ni esos belgas, ni esos holandeses que vienen a mearse a nuestras calles, que vienen a emborracharse y a llenar de suciedad nuestras calles. No me gustan, y me da igual si son luteranos de pura cepa o si son musulmanes, me da igual. No me gusta que vengan aquí a ensuciar las calles. No, pero
son turistas. Claro. Son Son inmigrantes. turistas y en muchos casos son sinvergüenzas. Vale, pero- ¿Y qué está diciendo Rafael Ripoll? ¿Que todos los turistas son sinvergüenzas? No, estoy diciendo que esos son unos sinvergüenzas y que esos no son bienvenidos. De la misma forma que no son bienvenidos los que entran en mi casa colándose por la ventana, sin llamar a la puerta y sin aceptar nuestras Llevan normas. ya Ah, oye, años, desde mira, la época de... no, es muy sencillo. Desde la época de Paco Martínez Soria, en la playa llevan los alemanes viniendo, yo nunca he visto bueno, pues ese- que nadie ese- se escandalice es por que eso. no me voy a Basta con que lleve escandalizar. una patera para montar un telediario, para montar una campaña, para una mezquita que se va a instalar. Nadie se va a escandalizar por un matrimonio de turistas belgas jubilados que viene aquí a la playa a tomar un poquito del sol y a tomar algo de paella. Nadie se va a escandalizar por eso. Pero desde luego sí nos escandalizamos cuando cientos de hooligans alemanes... Y que obliga que los holandeses- restaurantes de Mallorca se hablen alemán. Que los camareros que trabajan en esos restaurantes de Mallorca tienen que hablar en alemán. Y si eso lo hace un africano, dice ¡ah, invasión de los negros! Pues- Pero ellos llegan y dicen no, Pues, si macho, no pues mantienen eso es alemán, una- no entra. Pues eso es una vergüenza, como patriota, mira, como patriota eso es una vergüenza para mí y para mi país. Es una vergüenza y contra eso lucho. Pero los marroquíes Cuando- llegan y aprenden alemán, aprenden castellano. Bueno, macho, cuando Hussein nos dice que en qué situación se encuentra España, si en el modelo de integración británico, si en el modelo de asimilación francés, lo que está ocurriendo en España es una chapuza. Porque España es rehén de esa Merkel, de ese neocapitalismo que todo lo domina y que todo lo quiere controlar, que construye esos barrios enormes, feos y grises para hacinar a miles, a millones de inmigrantes, que es mano de obra barata, mano de obra en condiciones de semiesclavitud, para hacer más ricos a esos que nos dominan, prescindiendo de su identidad, prescindiendo de su cultura, que son arrancados de sus poblaciones y traídos aquí con el único interés de hacerles la caja más llena, la caja de dinero, llenársela más. Contra eso es contra lo que luchamos. ¿Qué modelo de integración o de asimilación hay en España? No hay ningún modelo, Hussein. Ahí está. Es una chapuza lo que hay en España. ¿No se tiene Dejar- claro? Hace unos años el modelo multiculturalista era el que había que seguir. Hace 2 años Merkel dijo que el modelo del multiculturalismo había fracasado y había que explorar otros modelos. Y nosotros estamos a la espera de recibir órdenes de que nos digan qué modelo hay que seguir. Es una chapuza, es un desastre causado por esas grandes multinacionales, por esas grandes corporaciones internacionales que son los que realmente mandan en el mundo y los que deciden, vamos a desarraigar a todas estas poblaciones y las vamos a llevar aquí, vamos a coger a todas estas poblaciones, las vamos a llevar aquí, a estas las vamos a condenar al exterminio, a través del aborto o a través de la droga o a través al exterminio físico, al genocidio de todo un pueblo, y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que no se cuenta en estos debates, eso es lo que no se cuenta, quizá en este sí, en este quizás sí haya libertad, pero eso no se cuenta en los debates prime time de los principales medios de comunicación. Y esa es la realidad que vivimos, que no vivimos en una democracia auténtica, directa y participativa, vivimos bajo las decisiones, y termino, bajo las decisiones de las multinacionales, que deciden cuándo un pueblo debe ser desarraigado, apartado de su identidad, apartado de su cultura, llevado a otro pueblo, que, consciente o no consciente, está destruyendo también al pueblo que lo acoge. Pero Antes de pasar justo a la pregunta, porque sería la segunda vuelta para luego poder replicar. Cuando hablamos de que las personas que llegan de otras culturas, nadie inmigra porque quiera. Es decir, son forzados. Exacto, por la situación económica, etcétera. Cuando decimos que llega a nuestro Perdona, país... Hussein, es la moderna esclavitud. Ahí está, Han es hecho, verdad, han es hecho verdad. la cuadratura del círculo. Han conseguido que la esclavitud sea aceptada por todos, con otro nombre, Exacto. y encima a coste mínimo. Antes al esclavo al menos había que pagarle la casa y la comida. Ahora ni tan siquiera eso. Ahora tiene que buscarse eso por sus propios medios. Pero cuando decimos que cuando llegan estas personas obligados por las circunstancias a nuestro país y que afectan negativamente nuestra propia cultura, ¿cómo? Danos algún ejemplo para entenderlo, porque realmente suena muy fuerte. Decir que las personas que llegan, otros lo entienden, la inmensa mayoría, como algo enriquecedor, y estamos diciendo no, que es algo empobrecedor, que es algo malo, tanto para las personas que inmigran como para el país y el pueblo al Pues que mira, inmigran. la ciudad de la que yo vengo, Alcalá de Henares, desde las instituciones, desde las administraciones públicas, como una forma de integración de todos estos pueblos del este de Europa, de África, de Asia, de Sudamérica, que han venido aquí, se les trata de integrar a través de clases extraescolares, con subculturas o con modas de barrios de Nueva York. Se les da clases de hip hop, de rap, de patchworking, de funky dance, de términos prácticamente incomprensibles para los mismos españoles, ¿no?
Y lo que están haciendo en realidad es disolver todas sus identidades, construirla una nueva, que no es verdadera ni es real, que es falsa, y que con los años acabarán descubriendo muchos, que les han destruido su identidad, y eso les hará encontrar un conflicto en su propio ser, que a veces explotará de formas peligrosas y otras veces los deprimirá. Y a los mismos españoles se les arrastra también a ese tipo de nueva identidad, es decir, hoy vemos a un chaval que pasea por las calles de Madrid, que va con unos pantalones vaqueros de una marca determinada, con unas zapatillas deportivas de una marca determinada, con unos cascos de una marca determinada, con la misma música. Todo ese chaval que pasea por las calles de Madrid, le coges con unas pinzas, le llevas a un barrio de Tokio, y coges a uno de Tokio y lo llevas a Nueva York y lo llevas a Londres, son todos perfectamente intercambiables. Han eliminado el arraigo cultural identitario de nuestros pueblos por completo. Están creando una nueva identidad falsa, basada en modas y en subculturas que no son reales. Sin embargo, en Alcalá de Henares no se apuesta públicamente ni con dinero público por fomentar nuestras identidades propias. Gastronomía, bailes, danzas de nuestras regiones, de Extremadura, de Galicia, de Cataluña, ¿por qué no?, de Andalucía. No se apuesta. Gol de Iniesta, un día entero para celebrar el gol de Iniesta puede ser una cosa nacional, ¿no? No, para generar... ¿Qué opinión te merece este planteamiento que hace Rafa? Yo pudiendo estar de acuerdo con Rafa en la crítica que hace de la globalización, porque creo que van por ahí los tiros, de que... La globalización es el hecho, la ideología es el mundialismo. Bueno, una crítica al mundialismo, yo donde difiero es que se hace un análisis correcto o casi correcto de la realidad, pero luego se toma siempre partido por atacar a los más débiles. Es decir, la señora Le Pen no dice vamos a echar de Francia a todos los empresarios multinacionales, no dice vamos a echar a los inmigrantes que a los trabajadores. En Inglaterra hemos visto lo mismo, es decir, en el Reino Unido hemos visto que la gente protestaba en el Brexit no contra los inmigrantes extracomunitarios, protestaba contra los españoles, contra los rumanos, contra los griegos y demás. Sobre todo contra en los el Reino Unido, polacos. En el Reino Unido, polacos ya que son ¿Sabes europeos. quiénes eran los principales partidarios del Brexit? Los hindúes y los pakistaníes. Entonces el Reino Unido... Culpables. No son las élites. No, lo que quiero decir es que diciendo todo esto que él dice, lo extraño es que siempre la agresión y la fuerza y el rigor de la ley es contra los más débiles. Y nunca decimos, bueno, yo nunca he visto, e insisto, ojalá, te propongo que, bueno, yo sí lo digo, que Democracia Nacional haga una manifestación. Que yo no soy de... Perdón, Democracia Nacional, España 2000. Pero las hace, Vale, que España 2000 haga una manifestación no contra los trabajadores que, como tú muy bien has dicho, sufren esa mundialización, sino contra las personas que se benefician de explotar y de mover a esas élites. Todos los días, no. en todos los plenos municipales, lo digo. Lo que pasa es que mis palabras no tienen el eco. No, lo que quiero decir es que el acento no se pone sobre los responsables del problema que tú estás diciendo. El acento yo nunca hablo de los peones que son víctimas de este juego. No, yo digo el acento no solamente tú, hablo de diferentes organizaciones patriotas que hay no solamente en España, en Francia, en Bélgica, y todos. Es la misma decisión. Llega Donald Trump, no, primero un muro para los mexicanos, que limpian nuestras casas, que limpian la casa de los blancos ricos, que son los que les tenemos a los mexicanos pagándoles. Y de los negros ricos, a ver si de los blancos a ver si crees que en la administración de Trump no hay negros. Digo lo que ha dicho Donald Trump. Donald Trump mismo se declara como white supremacy. El mismo, ¿sí? Claro. ¿Se ha declarado? No. El mismo se declara white supremacy. No, y eso es legítimo según lo que dices tú de las identidades a preservar, que una persona se declare white supremacy. No es ilegal. No es tampoco un delito que España 2000 defienda su visión y no sé, un tanto idílica de la hispanidad. No es ilegítimo, no es ilegal. Lo que estamos diciendo es que la fuerza, yo siempre he visto en toda esta película que, por ejemplo, el día que Bárcenas entra en la cárcel, los telediarios de España inauguran con una serie de negros que quieren asaltar la valla de Ceuta y Melilla, de los cuales 14 de ellos mueren, y no se evitan ver
todo lo que estamos viendo ahora de Bankia y todo lo demás, ¿no? Entonces los partidos patriotas podrían poner el acento en eso, pero no, ellos lo que hacen es decir... La invasión. ¡Ah, la invasión! Entonces caéis en la trampa que estáis denunciando, porque vosotros mismos decís que hay un problema estructural del capitalismo, de la geopolítica, pero después todo el mundo lo que hace es poner hincapié en una mezquita que se va a construir en Lleida, que lo he vivido porque la gente en Lleida rezaba en una explanada y demás, y entonces, claro... Y no era ningún edil ni de partidos patrióticas, ni partidos nazis, ni del PP, ni nada. Claro. Eran socialistas los que a esos inmigrantes que han estado explotando para levantar el campo en Lleida, para recoger la fruta, y ya esos blancos que han venido de Andalucía, ya son catalanes de pura cepa, ya viven en chalet, ya no les interesa presentarse como clase trabajadora, entonces ahora son independentistas y la culpa la tiene el moro, y los negros que llegan, porque ahora hay que buscar un enemigo, pero el enemigo real que según tú describes, yo no veo que contra ese enemigo haya ningún tipo de iniciativa, e entiendo que no la habrá porque, entre otras cosas, gran parte de la extrema derecha normalmente nunca ha sido atacar a las clases pudientes, siempre es a los pobres. Vamos a ir a una pequeña pausa y hablaremos de las soluciones que se proponen, por ejemplo, Rafa, para volver a españolizar de alguna manera a España, que está perdiendo su propia identidad, y también sobre cómo muchos caen en la defensa legítima de algunos intereses en enfrentar a débiles contra débiles, a gente vulnerable contra vulnerable, y los que realmente la élite que tiene todo ese poder se queda no solo ajena, sino jugando a ese juego con peones contra peones. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta al programa de hoy de Cara a Cara, que dedicamos al tema de la integración y sus pormenores. Y Rafa, nos habías dicho, oye, que la ideología del mundialismo es una amenaza para las particularidades culturales de cada país, de cada pueblo. Y hablamos de Merkel, etcétera, pero luego hay realmente una cultura, una globalización cultural, que muchos llaman americanización más que globalización, porque es dotar al resto del mundo de adoptar la ideología mundialista o la cultura estadounidense. En Francia, por ejemplo, solo por dar un pequeño ejemplo, sabemos muy bien de las reticencias de De Gaulle, los gaullistas que siguen hasta hoy día, siguen empujando para que el cine francés, la cultura francesa ocupe al mínimo, por lo menos un 50% de la cartelera, etcétera. ¿Qué medidas creéis oportunas para que en España pues, no se pierda el valor de lo que tenemos, de lo que somos, de los miles de años, de los cientos de años que hay detrás de nuestra cultura, y no seguir una cultura nacida hoy, por no decir? Pues evidentemente medidas proteccionistas, pero no solo medidas proteccionistas en lo económico, sino medidas proteccionistas también de nuestra cultura. Lo cultural. Es así de triste. Yo esto lo he visto en la estación de Atocha, un grupo de chavales, de escolares, con su chándal del colegio, que ven pasar a una persona con un turbante, no les llama la atención. Ven pasar a otro con una kipá y no les llama la atención. Ven pasar a otro con una gorra de béisbol, con la visera así, con una pegatina plateada aquí debajo, no les llama la atención. Pero ven pasar a un ancianito con una boina y enseguida van todos a llamarle paleto y a reírse de él. Pues eso es una tristeza. Es una tristeza que a nosotros mismos nos llamemos paletos y que las culturas y las identidades regionales que hay en España, tan ricas y tan diversas, y tan hermosas y tan desconocidas, sean consideradas como cosas de paletos. El enseñar a los niños que de un trozo de cuero y de un trozo de madera, de una gaita, sale una música, sale una armonía que ni un ordenador es capaz de reproducir. Enseñarles eso, o enseñarles que de la misma gastronomía, la cocina, o enseñarles esa riqueza propia nuestra. Hoy parece que eso es cosa de paletos, de atrasados, de reaccionarios, caspa, parece que eso es caspa, ¿no? Y no se apuesta por eso. Y en España se debería apostar por eso, más que por culturas, pues eso, que como decía antes, nacidas en barrios de Nueva York, que nos las elevan a rango de supercultura, como mola, y que se enseñan de forma gratuita y extensiva a todos nuestros escolares. No se enseña la historia de España, no se enseñan referentes españoles de todas las épocas en los colegios españoles, se enseña lo inmediato, la actualidad, lo que mola, lo que... Yo creo que... El refranero también. Claro, pues la cultura española es riquísima. Incluso, ¿por qué no enseñar las otras lenguas oficiales también en los colegios de toda Castilla? Pues eso es riqueza cultural. Pero no se apuesta por eso. Se apuesta pues por... Y lo vemos en la misma televisión. Los programas de televisión culturalmente dejan bastante que desear. Si es que quedan programas de televisión, no ya en las cadenas públicas, en las privadas, ninguno.
o sea, prácticamente ninguno. Lamentable. Pues yo creo que hay que retomar un poquito eso. Yo creo que hay un grado de digamos, Lo que dice Rafa, desconocimiento. de lo que se queja el resto del mundo. Es decir, todas las culturas se quejan. Ha mencionado antes a Japón, ¿no? Tokio. Sí. Pues los japoneses también están diciendo que los japoneses ya se han ido con la deriva mundialista y que lo japonés puramente y genuinamente japonés se está perdiendo. En el mundo árabe el mismo debate, en la África subsahariana el mismo debate. Pero hay un grado de ignorancia positiva en el discurso de Rafa. Y digo ignorancia positiva porque en la época que España era el imperio del mundo, pues los holandeses en Amberes y los reyes de España, muchos de ellos nacieron allí, se llaman V de Alemania y todo eso, se quejaban de lo mismo, porque el imperio era España, y España imponía en Colombia, en Ecuador y en cualquier parte del mundo, tenía una posición cultural y se llama el siglo de oro, ¿vale? En ese siglo de oro, para que esas gentes que conocemos del siglo de oro, todos esos grandes escritores, florecieran, había unos negros y unos moros trabajando en las minas y recogiendo el oro en Perú. Para que ellos pudieran tener ordenadores y viajar por Twitter y todo eso, había una relación geopolítica. Es verdad, hasta el punto que, fíjate, que Cervantes escribió el Quijote cautivo en Argel. Lo que te quiero decir es que hoy el imperio se llama Estados Unidos, ¿vale? Y como el imperio se llama Estados Unidos, lo que llamamos mundialización o globalización, como bien has dicho tú, se impone en todo el mundo y hay un malestar. Pero nunca en la historia de la humanidad ha habido un aplanamiento cultural. No estoy defendiendo el imperio, estoy diciendo... Nunca ha habido un aplanamiento cultural como el que hay ahora. No, lo que estoy diciendo es que hay una memoria selectiva hacia la historia de España, porque si en los colegios de España enseñaran la historia de España, tal y como es, pues muchos de España 2000 descubrirían que a lo mejor su padre fue un moro o un negro, o otro tipo de persona, o incluso esas culturas que decimos que acaban de venir, nunca han venido, siempre han estado aquí. Porque en la historia de España siempre ha habido judíos, musulmanes y negros aquí, no han venido en patera. Gitanos. Y gitanos, ojo, los gitanos, pongamos un ejemplo, los gitanos, que es la minoría más española, porque los gitanos existían en España antes de que se constituyera España como entidad política. Y sin embargo, cuando, con su propia cultura, ¿no? Con su propia raíz cultural y demás, y los gitanos en toda Europa. Sin embargo... Pues fíjate qué grandes somos los españoles, que acogemos a todos los pueblos. No, acogemos no. Los gitanos son parte de la construcción del Estado. Los gitanos llegan a España, no han sido acogidos. Los gitanos llegan a España hace 500 años expulsados y tras un largo peregrinaje desde la India. No, esa es la antropología. Pero ¿hasta cuándo se va? Esta es la pregunta siguiente, es ¿cuándo la gente que viene a nuestro país a vivir con nosotros y se integra, cuando hablamos de integración, pues que ya conoce la cultura, nuestra historia y accede a la plena ciudadanía, ¿cuándo deja de ser inmigrante o extranjera y se convierte plenamente en española? Claro. Cuando en realidad tiene un arraigo. Para mí lo fundamental, y además es que es bueno para las personas, para su estabilidad emocional y para su desarrollo como persona, es que tenga un arraigo. Los problemas cuando los chavales se suicidan, cuando los chavales se radicalizan a niveles que nadie quiere, es cuando se encuentran con un vacío en su interior. Cuando las personas encuentran su arraigo y se sienten cómodas con ese arraigo, es cuando de verdad se ha logrado, se ha triunfado culturalmente en el entorno de esa persona. Las personas tienen que encontrar su arraigo, pero además lo tienen que encontrar de una forma sincera. Es decir, no me acojo a esta cultura porque es la que toca y porque es la que me pido, sino porque es la que realmente siento. Y a partir de ahí hay que ser coherente con ello. Si realmente uno se siente identificado y se siente arraigado con esa cultura, no abandonarla y no dejar que la pisoteen. Te doy un par de ejemplos y me gustaría tu opinión, Rafa, luego pasamos a vos. Y es que, por ejemplo, el otro día leyendo sobre la enseñanza del castellano en Francia, en comparación con la enseñanza del alemán, pues Alemania financia en los colegios franceses se estudia alemán para que puedan acceder a la cultura alemana, a la historia alemana, para que puedan incluso en el futuro, pues en esa integración europea, etc. Y España no hace lo mismo para financiar el castellano en Francia y en el resto del mundo. Y resulta, por ejemplo, que el presidente de la Asociación de Profesores y Maestros del Castellano en Francia, que está divulgando, que está fomentando la cultura española, resulta ser de origen marroquí.
esta persona, es decir, los nuevos ciudadanos que son de nacionalidad española o que van a optar a la nacionalidad española, pero que son de origen subsahariano, árabe, asiático, etcétera, ¿cuándo como españoles, tú que eres un patriota, vas a considerar a Chulín, a Mohamed, a Sisi, que es español a par igual que Juan, que Rafa? Pues mira, Hussein, yo siempre digo una frase, y es que la nacionalidad no se regala, la nacionalidad se hereda o se merece. Y considero que la sociedad ofrece, la vida ofrece muchos momentos en los que uno pueda demostrar por méritos que se merece esa nacionalidad, ya sea porque ha salvado vidas, o porque se ha involucrado socialmente en el tejido y ha ayudado, pues no sé, a la formación en las escuelas. La nacionalidad o se hereda o se merece. No es tontería que sea un profesor de origen marroquí. Alucemas, actual Marruecos, hasta hace poco era territorio español. El Sáhara hasta hace poco era territorio español. Muchísimos mayores de allí, que son marroquíes, eran nacionales. Conocen el castellano también como lo conozco yo. Y si nos vamos ya un poquito más abajo, a Guinea Ecuatorial, exactamente igual. No es malo el fomento del castellano, del español por el mundo. Esa es una riqueza nuestra. Y además, la prueba histórica es que no la hemos impuesto nunca. Los españoles invadieron América, efectivamente, conquistaron América, pero las lenguas originales de allí se siguen hablando. Los españoles no arrasaron como han hecho los anglosajones en el norte de América. Es distinto. Los españoles sí nos hemos mezclado en Sudamérica y las culturas sudamericanas siguen perviviendo en Sudamérica. Ahí lo vemos, las banderas que hoy son oficiales en Bolivia, ¿no? Y la cultura indígena, cómo está al alza y cómo está vigente y cómo está en plena vigencia en esos países. Pero justamente embargo, se reivindica en contra de la hispanidad, de la españolidad. Sí, bueno, esa vigencia es para yo creo que hemos entrado en el tema central de todo esto, y es que el problema, si hubiese algún problema con la inmigración... el España, imperialismo anglosajón, desde luego, no es ningún modelo. Si hubiese algún problema con la integración en España, no serían ni los africanos ni los árabes. El problema real son los latinoamericanos que tienen la cultura española, hablan mejor castellano que uno de Madrid o de Soria, y sin embargo cuando llegan aquí le dicen: hola, usted me entiende, aquí comemos tortilla. Entonces, ese latinoamericano que ha sido educado en la cultura española, que tiene apellidos como Alarcón Valencia, que son nombres españoles, se encuentra con que le quieren otra vez bautizar. Y claro, se bautiza solo una vez. No le puedes poner a una persona que lo has educado durante 500 años a hacer una cosa y dice: no, pero es que como ha llegado aquí, ahora usted se va a poner otra vez a la cola a aprender. Y entonces, claro, esas personas que llegan con formación, con conocimiento de la historia de España, porque a los latinoamericanos que hay en este país tenemos asociaciones de odontólogos latinoamericanos que no pueden homologar su título porque la Asociación de Odontólogos Española se niega a que esas personas que están en igualdad de condiciones como ellos participen de esa sociedad. Vamos a ver, para ser dentista en España primero tienes que cursar la carrera. No, déjame que termine porque ellos vienen... Y luego hacer la especialidad. Vamos a ver. Al contrario que en Argentina, es que de algo sé de eso, puesto que he estudiado eso. No, lo que quiero decirte es que no es lo mismo tratar con unos señores que vienen en patera, a los cuales da pena o se puede agredir gratis. Los sudamericanos no vienen en patera. O las personas que llegan con un título de doctor de odontología bajo el brazo, hablando mejor castellano que tú y yo, conociendo perfectamente euskera, gallego y vasco. Te estás equivocando. Estás cometiendo una equivocación. No, te lo digo. En México la carrera de dentista son 3 años. Y en España la carrera de dentista es primero medicina 5 años y luego la especialidad. Déjame que termine mi argumento. Es decir, no lo puedes equiparar. Estoy diciendo que... Y no vengo a defender a los dentistas. Estoy diciendo que las actitudes racistas o xenófobas, como se llaman ahora, que es como más tolerante, ahora se dice LGTB, entonces hay que utilizar ese lenguaje pomposo y los negros lo llaman subsahariano, o sea, ya es el colmo de los colmos. Esas actitudes se producen con gente que es igual o más que tú. No hay racismo contra los débiles que no tienen nada. A la gente le molesta el negro, el moro, que tiene la misma titulación que tú, que habla mejor catalán que tú y que encima en un momento dado saca a la señora. Eso ya no te interesa. Pero me interesa que el que viene le digo: hola, aquí comemos paella. Entonces esa persona es la que se somete
no se integra, se somete, y cuando llega la gente de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, no se van a someter. Los dominicanos no van a permitir que en sus bares que tienen en Madrid y que pagan impuestos y que generan mucha economía, en cualquier momento lleguen, le hagan una redada, no le dejen ningún papel, no, en fin, una serie de cuestiones que tú no tolerarías como español, ¿a que no? Pero que yo no estoy defendiendo No, ilegalidades. yo pregunto, ¿tú como español tolerarías que tú tienes un restaurante y de repente aparecen allí y detienen a todo el mundo y nadie te da ninguna explicación? Yo como español no tolero atropellos. No, claro, pero se permite que otras personas, porque llevan un burka o porque llevan un pañuelo, tengan que permitir atropellos, y encima se les pide que amen a esa sociedad que no quiere ni siquiera saber su realidad. Y esas personas vienen conociendo nuestra cultura, porque afortunadamente ¿Pero tú qué España no piensas? empezó en 1900. Que no amen el país que les acoge. No, para que tú mismo has hablado antes de que los sentimientos se tienen que merecer. Vamos a ver. No, la nacionalidad. La nacionalidad. Sí, es que la nacionalidad es meramente un sentimiento. Bueno, El carnet es otra cosa. Tú te sientes español, ¿no? Es un sentimiento que tú tienes. Entonces, a ti alguien te ha inculcado eso. Entonces, si hay unos chavales que están en una Balué, y esto te lo digo porque a mí me lo ha dicho Nicolás Anelka, que es amigo mío, jugó en el Real Madrid, y me ha dicho, mira, yo nací francés, pero a mí nunca me hicieron sentirme francés. Y solamente cuando jugué en la selección francesa me obligaron a darle mi camiseta a Jacques Chirac, y dije que no, porque cuando Jacques Chirac era alcalde de París, reprimía a los inmigrantes. Y yo, jugando en el Real Madrid, querían que yo les sonriera, y como es un jugador que no es un deportista al uso, más bien es un deportista con cierta conciencia, le dijo que no le daba su camiseta y lo apartaron del equipo. ¿Qué significa eso? Que esas personas que nacen en España, en vez de estar situándoles fuera de nuestra sociedad, hay que hacer una estrategia Incluirle. para que amen lo que tú estás diciendo, pero no decirle, o te integras o te mato, porque entonces eso no es una integración. Justamente terminamos con esta pregunta, Rafa, y es que cuando tenemos a colectivos que acaban de llegar a nuestro país y que empiezan a desarrollar su vida en nuestro país, que empiezan a aprender el idioma, empiezan a trabajar para sus impuestos, a pagar las pensiones de nuestros mayores, etcétera, ¿es una cuestión unidireccional? ¿Solo ellos tienen que adaptarse, asimilarse y punto? ¿O es una cuestión de que abrir los espíritus todos, es decir, tanto los que llegan nuevos como nosotros que les recibimos? Ya, pero nosotros no podemos estar al pairo de lo que venga, de lo que suceda. Yo defiendo que, vamos a ver, no puede haber inmigración cero. No Súper breve, por favor, que porque es interesante el debate, nos han dado 5 minutos de más. No existe inmigración cero. Tiene que haber inmigración, pero esta tiene que estar regulada. En cuanto pasa de unas cantidades, esto ya es algo masivo y esto ya es agresivo para el que está acogiendo. Yo no quiero que tú pierdas tu identidad, pero tampoco quiero perder la mía. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde ponemos el, oye, hasta aquí? Esa es la cuestión. La Universidad Malcolm Garvey está haciendo un curso de formación sobre la historia de España que no se ha contado. Por eso se habla de acoger. Conceptos falsos. O sea, un señor que viene aquí, levanta una empresa y da de trabajar a 20 españoles blancos, dicen que le acogen. Y cuando esa empresa se va a la calle, ese señor también va al trullo como cualquier otro ciudadano. Entonces yo creo que conceptos como efecto llamada, acogida, todos son conceptos falsos. Lo que hay que hacer es, que lo he dicho antes, si realmente España quiere beneficiarse de esta realidad, España como nación, porque supongo que todavía España sigue siendo una nación única, España como nación quiere beneficiarse, tiene que buscar estrategias para negociar y seducir a estos jóvenes, porque por la vía de tratar de que esos... Pero si estamos expulsando a nuestros propios jóvenes, se están yendo, están emigrando nuestros jóvenes. Por la crisis como para económica, acoger a pues, otros. Emigrar y expulsarlo es lo mismo, hermano. Sí, desde el punto de vista capitalista, sí. Abuy Infubea, muchísimas gracias. No sabe lo que es ser expulsado, pregúntaselo a un senegalés. Él te dirá que no ha emigrado, que le han expulsado. Abuy Infubea, director de Ujuro África Televisión, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Rafa Ripoll, concejal de España 2000 en Alcalá de Henares, muchísimas gracias. Espero que tengamos otra oportunidad para volver a debatir temas semejantes. Nosotros hasta aquí hoy terminamos con esta frase, a lo mejor parece radical, pero bueno. Mentira que la patria pertenece a todos los que nacemos en ella, pertenece a una pequeñísima minoría de acaparadores de la tierra y de las riquezas del suelo. Pertenece a los terratenientes, grandes negociantes y banqueros. Una frase, aunque parezca mentira, dicha por el político y periodista mexicano Librado Rivera a principios del siglo XX. Parece de hoy. Hasta el próximo programa.